Buenos días, yo soy Leslie Alexandra Gómez y en el día de hoy les hablaré un poco más sobre la violencia obstétrica. El embarazo y el parto y el posparto son procesos que si no se gestionan adecuadamente pueden conllevar secuelas tanto físicas como psicológicas para la mujer. Por ello, es muy importante que durante todo el proceso la atención ginecológica y obstétrica que reciban las embarazadas sea absolutamente cuidadosa y respetuosa, pues se debe garantizar tanto la salud de la madre como la del bebé. Llamamos violencia obstétrica a esas malas prácticas o conductas que se llevan al cabo en el ámbito de la salud por profesionales que atienden a las mujeres durante el embarazo y el parto. Y por esta acción pueden poner en riesgo tanto la mamá como la del bebé, siendo violentas y percibidas de forma violenta. Este tipo de violencia ejercida puede darse tanto a nivel físico, con forma de actos no apropiados o no consecuados por la paciente, como psicológica, como sería una humillación. En este sentido, la violencia obstétrica constituye una discriminación de género, lo que engloba toda la violencia contra la mujer, dando que se supone una violencia de sus derechos desde varios enfoques como sexuales, reproductivos y de salud. También por otro lado podemos hablar sobre las modalidades de violencia obstétrica. De acuerdo a Helen Maldon Pinzón, la directora de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es necesario compensar y reconocer cuáles son las situaciones que vulneran a las mujeres gestantes. Algunas modalidades de violencia pueden ser el desarrollo de controles rápidos, pocos humanizados. Para Maldonado, la violencia obstétrica inicia cuando los profesionales de salud a cargo llevan a los controles de las madres, no resuelven todas sus dudas e ignoran su desarrollo. También podemos hablar sobre la omisión por parte del personal en salud del conocimiento informado. Las madres gestantes deben estar plenamente informadas de todos los procedimientos clínicos que les realiza, incluso para aquellos que desde el punto de vista médico sean rutinarios. También hablamos sobre el ingreso de un acompañamiento de un trabajo de parto. Esto quiere decir que al salvo de las condiciones de salud o seguridad de la madre lo implicitan impedir el proceso de pareja de un familiar o un acompañante. Hablamos también sobre el maltrato verbal o psicológico. Estas frases son como deje de quejarse, no haga tanto escándalo, no se afloja, no grite, etcétera. Demuestran insensibilidad ante el dolor por parte del personal médico. También y por último hablamos sobre los reproches y críticas y comentarios inapropiados. Esto de acuerdo a la investigación de una universidad de Santander, las víctimas de esta modalidad de violencia obstétrica suelen tener una mayor medida de madres adolescentes a quienes permitan un dolor de una angustia mediante comentarios o una temprana edad.
Ejemplos de la violencia obstétrica. Para ser más claro, podría ser el maltrato físico, humillación y abuso verbal, trato infantil, paternalista, autoritarizado, despectivo, insultos verbales, despersonalización o vejaciones, violación de la privacidad. La violencia obstétrica se define como una forma específica de violencia ejercida por el profesional de salud, tanto como médicos o enfermeras. Además del maltrato físico verbal, de otras formas de violencia en la atención obstétrica es la presión e injusticia de las cesáreas. En México, de los 3.7 millones de mujeres a las que se practicó este procedimiento quirúrgico, y el 10.3% no fue informada la razón y el 9.7% no le pidieron su autorización para realizarlo. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia obstétrica? Cualquier forma de violencia contra la mujer atenta a la salud de la misma desde diversas áreas, como físicas, sexuales, reproductivas, mentales y conductuales. La violencia obstétrica puede poner en riesgo la salud maternal y la salud fetal. Algunas de las consecuencias de la violencia obstétrica son sangrados vaginales durante el embarazo, nacimientos de bebé prematuros, incremento de riesgo de embarazos no deseados, malestar físico, daño psicológico, estado de nerviosismo, ansiedad, estrés o depresión. También podemos hablar sobre la violencia obstétrica en la legalización nacional. Tras haber realizado la descripción anterior, parecemos en considerar la legislación. Una de ellas es la Ley de Parto Humanizado. La primera ley nacional que ocupa el tema de violencia obstétrica es la del 25929, conocida también como el nombre de la Ley de Parto Humanizado. En ella se establece toda mujer que relacionado con el embarazo y el trabajo de parto tiene los siguientes derechos: a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pueden tener lugar durante esos procesos, de manera que puedan optar libremente cuando existieran diferentes alternativas. B. A ser tratada con respeto y modo individual. C. A ser considerada en su situación respecto al proceso de nacimiento como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto. D. Al parto natural, respetuoso de todos los tiempos biológicos y psicológicos. E. A ser informada sobre la evaluación de su parto, del estado de su hijo o hija. F. A no ser sometida a ningún examen, intervención cuyo propósito sea investigación, salvo de manifestaciones escritos, entre otros. También podemos hablar sobre la ley 26485. Esta ley es de la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollan sus relaciones interpersonales, como una de las modalidades que puede tener la violencia de género, violencia obstétrica, y dice que aquella ejerce el personal de salud deshumanizado. También podemos hablar sobre el concepto de violencia obstétrica, que podemos entender por la violencia obstétrica toda conducta o acción u omisión realizada por personal de la salud de manera directa o indirecta, también en el ámbito público o privado. Esto afecta en el cuerpo y los procesos de reproducción de las mujeres, expresando un trato deshumanizado, en abuso de la medicalización o patológica de los procesos naturales.
también hablamos sobre los legítimos adictivos. Ese tipo de violencia solo pueden ejercer en el personal de la salud. Simplemente la norma puede hacer pensar que se limita a quienes se desempeñan en un servicio ginecológico en el hospital o clínica. Cuando una mujer embarazada, durante el parto o en el posparto, se ve impedida a decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos, o bien es objeto de acciones u omisiones por parte del personal de salud, que le generan daños físicos o psicológicos, se están violando sus derechos humanos. Es una violencia hacia las mujeres, es una manera de discriminarlas también y de discriminar y quitarle la importancia que tiene el parto. Esto sucede hoy en México más frecuentemente de lo que pensamos. Desafortunadamente, la violencia obstétrica se reproduce de manera casi habitual y automática en las rutinas de trabajo del personal de salud, tanto en el sector público como en el privado, y se suma a las enormes deficiencias de infraestructura e insumos para la atención médica. Si a las enfermeras o a los doctores les parece normal actuar así con una mujer, estamos mal. No hay suficiente espacio, no hay suficientes doctores o doctoras, no hay suficientes enfermeras, no hay suficiente espacio per se en el área de ginecología y obstetricia. La violencia obstétrica en nuestro país es un problema claramente desatendido. No existen políticas públicas que lo prevengan o busquen erradicarlo, lo que deja en una situación de vulnerabilidad extrema a todas las mujeres en edad reproductiva. Es la combinación de varios tipos de violencia. Una es evidentemente de género, otra es por raza, otra es por cuestión socioeconómica y bueno, es una combinación, un cóctel letal. El Estado está obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y un trato sin violencia y sin discriminación para las mujeres antes, durante y después del parto. Creo que es importante que las mujeres mismas demanden otro tipo de parto, otro tipo de trato al momento de llegar al hospital.
y que eso tenga un impacto de manera positiva, tanto en doctores, en enfermeras y en personal del hospital en general. La forma de detener la violencia obstétrica no es penalizar la práctica, sino atacar el problema de origen, el cual está vinculado directamente con actitudes del personal de salud, fallas estructurales del sistema y las precarias condiciones en que médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud deben realizar su labor. Entonces hace falta mucha visión política para que se puedan intervenir, digamos, ciertas áreas de los hospitales en donde la violencia obstétrica es sistemática y en donde las mujeres están desinformadas sobre cuáles son sus derechos a un trato digno. Así como el parto es algo que te marca para toda la vida de una manera positiva, puede ser algo que te marque de manera negativa. Es urgente e indispensable contar con un sistema de salud sólido que garantice el respeto a los derechos humanos durante la atención obstétrica y que, en casos de violencia, contemple la reparación integral del daño a las mujeres afectadas. Es una violación a sus derechos y esto tiene que parar. Y la única forma que yo veo que puede parar de manera directa es informando a las mujeres y también, evidentemente, informando al personal médico. Que como sociedad seamos más conscientes de eso y que defendamos más la posibilidad de una mujer de decidir. Al final, digo, es una manera de lograr una sociedad más equitativa, ¿no? Tu cuerpo, tu embarazo, tu parto, tus derechos.